Leticia Calderón Chelius es politóloga, doctora en ciencias sociales y colaboradora para fortuna nuestra de este espacio, en el que esta noche nos habla en su sección La política de la política, obviamente de la jornada de el sábado, un día histórico, por donde se le vea, aun quienes lo ven con cierta sorna, pero un día histórico finalmente, la llegada en el tercer intento, él decía que la tercera es la vencida, la llegada por fin, o al fin, a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. A ver, pregunta abierta, tus primeros impactos visuales, auditivos de lo que vivimos el sábado. Sí, yo creo que es muy interesante porque tú dices, es la tercera vez, pero es un proyecto, porque claro, lo encabeza López Obrador, pero en ese sentido lo que vemos es una propuesta de cambio muy contundente, vamos a ver hacia dónde va, pero las primeras impresiones van por ahí, porque son símbolos, son imágenes, son cosas que realmente reeditan la política en nuestro país, que bueno, tiene un nivel de pasión y de llamado, que lo vimos con el tipo de manifestaciones que se hicieron en la plaza pública, algo que es muy de la Ciudad de México si tú quieres, pero se vio replicado en muchas partes del país, una plaza como pocas veces, yo hace mucho tiempo que no veía una plaza llena como esta, y también lo que me llama la atención y seguramente es esto que hasta estremece, porque fíjate, la famosa toma de cuando abrieron Los Pinos, a mí me recordó ese día de la caída del muro de Berlín, cuando los militares, los policías, bueno, tuvieron que quitar los carteles y dejar que la gente cruzara, ¿no? Ya abriendo, uniendo a Alemania. Y eso es un poco lo que pasó el día de la toma de Los Pinos, cívicamente hablando. Entonces, son símbolos, pero no son cualquier cosa. Y fíjate, Ricardo, que yo creo que ahí está la clave. En que la política son símbolos, son emociones, son llamados al futuro. Y cuando se pierde eso y se cree que solo es lo administrativo, que es central, solo la parte, digamos, de la inteligencia, de la tecnocracia en el sentido de lo técnico, pues se pierde, y es lo que hemos tenido en términos de distancia. Lo que decía, ¿no?, Humberto Eco sobre la semiótica y la importancia de las imágenes, ¿no? Sí. Decía Eco, por ejemplo, en algunos de sus ensayos que la independencia de México no se hubiera logrado nunca si a Hidalgo no se le ocurre salir con la imagen de la guadalupana, ¿no? Claro. Un gran símbolo. Las emociones que te hacen vibrar y los afectos. Y bueno, para un lado, para el otro, porque también quienes son detractores del proyecto a veces no articulan realmente cuál es su parte en la que no están de acuerdo, que yo creo que es muy importante que se vaya articulando pues con mayor inteligencia, pero que también se llene de símbolos, porque de repente lo que vemos es que carecen de eso. ¿Qué te dice, ¿no?, por ejemplo, que ahora los símbolos, en lugar de un logotipo estilizado, tirando a lo moderno, sean tan tradicionales como la historia? En el símbolo oficial de lo que será la presidencia de López Obrador aparecen Morelos, Hidalgo, Juárez, Madero y Cárdenas. Sí, bueno, y ahí la necesidad de incluir a mujeres, ¿no?, que ha sido un llamado. Ya también entró los entrones. Pero espero que empiecen a meter estas cosas de aceptar que se puede incluir lo que no se había considerado. Pero fíjate, bueno, me lo preguntas a mí que vengo de un instituto de historia, bueno, para mí es miel para mis oídos en el sentido de que yo creo que eso nos hace falta. Y te voy a hablar de otra dimensión que creo que no se ha elaborado demasiado y es muy importante. Un llamado en términos de autoestima social, de esta cosa de decir, bueno, esta es una gran nación, es un gran país. Oye, hace mucho que no lo oímos y nos lo tenemos que decir, porque parte de lo que construye, digamos, lo cívico, tiene que ver con estar convencidos de que merecemos, de que cuando tú todo el tiempo estás en una posición de que mediocres, que la criminalidad, ya somos lo peor en el sentido de todos los indicadores de corrupción, bueno, llega un momento en que socialmente hablando, esto desbarata a la sociedad, no le da cohesión, y yo creo que empezar a voltear esa narrativa sí es importante, y toda gran nación, y bueno, creo que todas lo son, tiene ese contenido donde la historia, la cultura, sublima esos valores, los pone en un lugar en el que, sin irte al extremo de que creas que todo se puede construir con pura retórica, a mí me parece que es un momento que sí es fundacional, Ricardo. Ahora, ¿tú crees que con los mensajes y lo ocurrido de manera fundamental el sábado, digo los mensajes, el institucional del Palacio Legislativo, y luego en el Zócalo, ya tenemos el perfil de lo que será
el estilo personal de gobernar que decía don Daniel, o todavía faltan algunos trazos por definir? No, pues ya lo tenemos hace mucho, porque a López Obrador lo conocemos hace mucho tiempo, gobernó esta Ciudad de México. Me gusta esa respuesta, claro. ¿No? Entonces, no, digamos, no hay nada nuevo y bueno, lo que sí es que ahora tiene el poder presidencial y tiene al equipo en el que ya van a empezar a abrir esos expedientes secretos de los que hemos hablado durante tantos años, pero ahora van a saber a ciencia cierta todo lo que han creído o dicho que ha ocurrido, pues nos lo podrán decir, y yo creo que ese estilo se va a ir, digo, acomodando, claro. Además, en ese sentido es un personajazo en términos políticos. En la plaza pública se desboca, hace toda una representación y creo que hay que entenderlo. Los políticos también son actores de sí mismos, ¿no? Entonces, en la plaza pública, un nivel. En el Congreso tiene otro manejo, pero incluso ahí, a mí me pareció muy interesante cuando hacía alguna conexión con algún grupo, con algunos de los invitados. A mí me parece que ahí va a ser muy interesante verlo y tener claro que actúa distinto, aunque el mensaje es lo mismo, con sus matices y con sus acentos, pero su equipo va a ser central para poder ir siguiendo ya lo que es la política, ¿no? ¿Algún otro aspecto que te haya llamado la atención de estos días, estos primeros, ¿qué? Del sábado al domingo, al lunes, sus primeros 2 días de gobierno y del que no te haya preguntado? Mira, yo creo que va a ser tanto, Ricardo, pero una de las cosas que es muy, muy bonita es esta parte de la toma de los pinos. Te voy a decir por qué. Porque es en paralelo y sí está pensada como algo muy de performance. Sí es simbólico y queda para la foto pero forever. ¿no? También es un mensajote para decir, vean cómo vivían, y por eso yo quiero ser tan diferente, quiero ser austero. Y acuérdate que además Los Pinos se suponía que iba a ser un lugar austero en su origen, y cómo se fue volviendo el palacio, ¿no? El gran palacio, y en ese sentido corrobora su discurso que es, la corrupción es el principal daño de este país. O sea, lo comprueba, ya no es puro rollo, vean a verlo en sus propios ojos, y yo creo que ahorita en este primer nivel, y mucho del día, la jornada, los mensajes, van a quedar para irlos analizando, como te digo, sin sorpresas, porque ahí está lo que él prometió y lo que hoy está ratificando frente a todos. Lo que estás diciendo me lleva a pensar que, ya no van a ser un Museo de los Pinos. Yo creo que se va a quedar así, como un símil, toda proporción guardada, de cuando uno va a Versalles. Así es. Y uno entiende, nada más a los 20 pasos adentro dices, ya entendí por qué la Revolución Francesa. Claro. No se podían vivir unos cuantos así y los millones de pauperados allá en París, ¿no? No, y no es justo en el siglo XXI, ¿no? Claro. Pero es un poco este llamado de denles panecillos a los pobres, ¿no? Si eso es lo que los puede consolar. Y realmente creo que, yo lo juego como imagen porque sí me parece que al final de cuentas son estas fotos, estos momentos que han sido captados además por jóvenes fotógrafos increíbles, y la plaza pública, yo estuve ahí, a mí me impresionó mucho el nivel tan emocionado de la gente. Claro, son sus seguidores más fieles, lo que tú quieras, pero eso sí te habla de un momento que no tuvo el gobierno inmediatamente anterior, e incluso los anteriores. ¿Qué te pareció, por cierto? Híjole. Este dato, el presidente que toma posesión, hincado a las 10 horas de haber asumido el cargo, 8 o 10 horas después, hincado frente a un representante indígena. Pues es parte de la representación, seguramente muy pensada en el sentido, no de planeado. No sé si se le ocurrió en ese momento o qué. Pero... Ni lo dudes, pero tiene que ver, uno, con la personalidad del mismo López Obrador, de sus ideales, de su pensamiento, pero también el mismo momento que lo va llevando y va siendo espontáneo, cosa que no teníamos antes, y en ese sentido también a veces se preocupa uno y dice, a ver con qué puede salir esto, que no se salga de la escenografía que se necesita para mantener también la cordura y todo. Bueno, es ya la figura presidencial. Y luego enseñando su boletito y hasta su INE para que le creyeran quién era. Para subirse al avión, ¿no? Así es, el ¿no? cuate dice, ¿y usted qué? ¿Trae su identificación? Pues sí, mire, me llamo López. ¿Y en qué trabaja? Pues ahorita acabo de empezar de presidente. El lunes empecé. No, yo creo que un diálogo así. Es padrísimo, muy padre, como para un cuento ahora, ¿no? Leticia, siempre es un deleite platicar contigo. No, hombre, gracias, maestra. Gracias. Gracias. Ricardo.